Uno tiene que ser muy responsable de que si cree que es lo mejor, proponlo. Y si creen que ellos no están dispuestos a hacerlo, retírate. Es decir, por eso que yo digo que los conflictos familiares son buenos porque hace que externalices tus diferencias. Correcto. Es que el primer gerente general no familiar en una empresa familiar tiene pocas probabilidades de éxito. Tienes dos posibilidades. O formas un consejo consultivo, que es el paso previo a un directorio, o te vas directamente a un directorio. Un cambio, transformación cultural puede tomar entre 1 y 3 años en una empresa familiar. ¿Quieres aprender a gerenciar una empresa? ¿Y qué mejor una empresa familiar? Quédate en este video. El día de hoy nos encontramos con Pablo Montalbete, un invitado súper especial. Pablo es asesor de empresas familiares y además es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP. Gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes esta mañana. No, gracias por visitarnos, Encantado. Pablo. Conversábamos un poco en la previa sobre todo esto de casuísticas, historias que hay en las empresas familiares. Tú sacaste hace ya un tiempo un libro que lo he venido compartiendo por las redes sociales para dar algunos puntos que me llamaron muchísimo la atención. Tengo algunas anotaciones, pero qué mejor que estar el día de hoy con Pablo, autor de este libro, para que nos compartas de repente aquello que complementa lo que ya nos has compartido en el libro o algunas novedades más recientes, qué sé yo. La mayor parte de empresas en el Perú, y creo que en Latinoamérica, Pablo, son empresas familiares. ¿Cuál crees tú que es el trayecto que han venido siguiendo las empresas familiares, por lo menos aquí en el Perú? ¿Cómo empiezan y cómo están? Mira, nuevamente gracias por la invitación y en primer lugar creo que es importante reconocer y el gran aprecio y admiración a los grandes y pequeños empresarios formales, legales, que contribuyen tanto con el desarrollo del país, generando empleo, ofreciendo productos y servicios. Representa, como en el mundo, el 80% de las empresas en el mundo, el 80% del PIB, el 80% del empleo. En fin, estadísticas que pueden variar un poco, pero van en ese rango. Son tremendamente importantes en el desarrollo de la economía de un país. Y, por supuesto, en el tema social, el tema laboral, etc., ¿no? Y en el Perú no es la excepción y claramente pues hay un fuerte desarrollo y hay nuevos emprendimientos interesantísimos donde cada vez más los jóvenes se animan a hacer emprendimientos y en algunos casos relacionados a un negocio familiar o en otros casos de manera independiente. Correcto. Dime si me equivoco en esta parte de realmente hacer una diferencia entre hacer un negocio, digamos, hacer comercio, y realmente pasar a ser una empresa, porque por lo menos yo en lo personal conozco muchos casos de familias que empezaron como comerciantes, negociantes, emprendedores, y quieren pasar a ser empresarios, tener algunas cualidades de empresario, pero no logran dar ese salto. ¿Tú ves esa diferencia marcada? Sí, absolutamente. Algunos llaman emprendedores, ¿no? Aquellos que empiezan una actividad de manera media informal, media formal, donde una sola persona con su hijo, con su hermano, con su esposo, inicia una actividad económica sin que fuera una estructura formal, sin tener, digamos, una gerencia, ni tener una estructura, un organigrama. Y poco a poco, desgraciadamente, muchos de ellos no tienen éxito y los pocos que tienen éxito tienen la posibilidad poco a poco de comenzar a formalizarse, a desarrollar, a crecer una estructura donde ya se puede hablar el concepto de una empresa familiar, ¿no? Sí, claramente hay esa diferenciación y también es importante hacer la diferenciación lo que es un empresario de lo que es un inversionista. Correcto. El empresario tiene participación activa en la gestión y o dirección de la empresa. El inversionista solamente aporta capital a una empresa que puede ser familiar y a fin de año espera resultados, pero no tiene una participación activa dentro de la gestión. Entonces tienes inversionista, tienes empresario y tienes un emprendedor, digamos, como las 3 características. Así es. No sé si te comenté también de que aquí en el canal, principalmente la audiencia, son gerentes generales, dueños de sus propias empresas y que también en la mayoría de los casos son debutantes. Entonces, tienen mucho interés por acercarse a la realidad de un gerente general y qué mejor que les podamos compartir historias de éxito, digamos, o incluso también de fracaso para que ellos eviten ese camino. Dentro del marco general de las empresas familiares,
¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto? ¿Cuál es el patrón? Mira, se puede hablar de una pirámide de las empresas familiares, que son las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas dentro de las empresas familiares. Y tienen comportamiento distinto. Saco por el momento, y no porque no sea importante, las microempresas, ¿de acuerdo? Que son casi más emprendimientos o trabajo muy familiar, donde no hay pues realmente una estructura, una empresa. Hablemos de las pequeñas y medianas empresas. Ellos lo que hacen es comenzar a desarrollar, a crecer, y lo que se llama profesionalizar la empresa. Y ese profesionalizar la empresa significa es tener, pues, comenzar a tener estados financieros, a tener procesos, a tener políticas, a contratar terceros no familiares dentro de la gestión, para darle un mayor profesionalismo, desarrollo, un poquito más de análisis, más de evaluación, y eso se llama ese proceso de profesionalización. Y cuando ya sube esas empresas un poquito más grandes, donde ya están profesionalizadas, se ven empresas que se están corporativizando y o aplicando las buenas prácticas de un gobierno corporativo, que es ya no solamente esa base de profesionalización que ya la pasaron, sino una etapa más allá donde ya están pensando en tener un gerente general no familiar, donde están pensando en hacer un protocolo familiar, donde están pensando tener directores independientes, donde están pensando tener algún tipo de asesores, donde están pensando tener auditores, algún consejo consultivo, que ya es el segundo nivel de desarrollo, ¿no? Entonces hay como diferentes etapas, diferentes retos en las empresas familiares. En general hay tres grandes dificultades. La primera es la resistencia al cambio. Es decir, querer decir, salimos de una empresa 100% familiar a una empresa familiar, con una cultura familiar, pero con una serie de procesos o procedimientos más similares a una empresa no familiar. ¿Cuál es el gran problema? Que de alguna manera los familiares que trabajan en empresa pierden poder. En el sentido que en una empresa 100% familiar, yo decido, yo firmo, yo compro, yo hago, etc. Y en la medida que vas profesionalizando y entrando en estos procesos de buenas prácticas, oye, un momentito, esto tiene que evaluarse, tiene que analizarse, tiene que haber una evaluación, la aprobación no es automática de una persona, sino de un comité o de un consejo. Entonces comienzan a perder un poquito de poder en las decisiones por estas buenas prácticas. Esa es una de las dificultades, es decir, romper esa barrera de yo lo hago todo, yo decido, yo tengo la única firma o lo que quiero, a decir no, hay un grupo de personas que participan en este proceso. Segundo, hay un tema de desconfianza frente a terceros. Es la típica acción del empresario, con o sin razón, confía en la familia y entonces incluir terceros, tengo que darle información, tengo que evaluar con ellos, Hay tengo miedo, que... ¿no? Hay ese miedo, esos temores, me comprenderán, nadie conoce el negocio como yo, etcétera, que son temores que poco a poco se van pues afinando, ¿no? Y entonces, como decía Pepe Garrido Leca, muy conocedora del tema de empresas familiares, dice, esas decisiones hay que tomarlas en ollas de barro, con fuego de leña, Correcto. despacio, Sí. porque los grandes cambios en empresas familiares, con decisiones de microondas, como le llama él, no funcionan. Sí. Porque va a haber marchas y contramarchas, Sí. y avanzamos Sí. y no estamos de acuerdo, lo decidimos, pero preferimos revisarlo. Sí. Entonces hay todo ese tema de que hay que seguir un proceso de la cultura y la organización avanzando a buen ritmo, pero sin la presión de que en 15 días, un mes o 2 meses hay que hacer los grandes cambios. Es un proceso continuo, acelerado, pero que tiene sus etapas, ¿no? Sí. Hay mucho también de la cultura y la idiosincrasia, y en las familias sucede bastante que son varios hermanos, ¿no? Los papás ya por la edad dejaron la posta a los hijos, y yo he visto muchos casos en los cuales, digamos, son, por ejemplo, dos hermanos y son 50-50% socios, ¿no? Uno es gerente general por mutuo acuerdo, el otro está en alguna gerencia funcional, pero hay como que disputas o hay diferentes modos de pensar. El gerente general quiere de repente impulsar este cambio y el otro hermano no quiere. Tú, en tu experiencia,
Me imagino que esto no te es ajeno. ¿Cómo crees que se podría manejar una situación de ese tipo? Sí, mira, normalmente cuando hablas de la primera generación, que son los fundadores, los que desarrollaron la empresa, etcétera, le cuesta delegar hacia la siguiente generación. Hoy el gran tema de discusión es la sucesión, ese gran término está de moda, la sucesión hacia la segunda o hacia la tercera generación. Entonces, ¿qué pasa? Un tema fundamental es que los 2 o 3 o 4 hermanos tengan un mínimo de visión compartida del futuro. ¿De acuerdo? No significa estar de acuerdo en todos los temas, pero sí definir los 3 o 4 aspectos fundamentales que va a permitir concentrarse en sacar adelante el negocio y no concentrarse a las discusiones internas sobre quién tiene el poder, quién toma la decisión, luchas internas en el buen sentido, que hace que desvíen mis esfuerzos a lo que debería ser. Así es. Si bien no hay estadísticas que yo conozca, pero de repente las hay en Estados Unidos, donde dice que probablemente alrededor del 70% de las empresas familiares que no continúan son por problemas familiares y no por el propio negocio. Y por lo tanto, en la medida que no hay una buena relación con tus socios familiares, va a ser muy difícil que tú puedas desarrollar una buena empresa en el mediano plazo. El corto plazo lo podrás capear, en el mediano plazo muy difícil que lo puedas llegar. Así es. Eso es lo que creo que es el secreto, ¿no? El que los hermanos, quienes conducen la empresa, tienen la copropiedad, vean algo en común, un consenso, digamos, hasta dónde queremos llegar, qué queremos hacer cuando tengamos pues, 50, 60 años. ¿Qué riesgo queremos asumir? ¿Cuánto queremos crecer? ¿Cuánto se va a involucrar la familia? ¿Cuánto queremos, digamos, en participación de terceros dentro de la empresa? Son 6 o 7 decisiones relevantes que hay que discutirlas. Y por eso que yo digo que los conflictos familiares son buenos porque hace que externalices tus diferencias. Correcto. Y muchas veces lo que ocurre, y uno encuentra como asesor de empresas familiares, que no se dicen las cosas, pero cuando hablas con ellos, tienen una serie de diferencias importantes que no las comenta por un tema de respeto, por un tema de que no quiere conflicto, etc., pero en el fondo es una olla a presión, que en cualquier momento va a reventar. Sí. Entonces, externalizar esas diferencias y un tercero ayuda para eso, facilita ver cuáles son esas diferencias y buscar alternativas que sean viables para los dos o para los accionistas, ¿no? Claro, cuando empieza la empresa familiar, naturalmente asume uno de los miembros de la familia la gerencia general, ¿no? Quien está más preparado, qué sé yo. Y obviamente llega un momento en que esta persona siente que no está suficientemente preparada para un momento en el cual la empresa necesita pasar a otro nivel, ¿no? ¿Qué recomendación tú podrías dar en ese caso? ¿Que se prepare más, que busquen afuera? Cada empresa tiene sus momentos. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Es muy difícil generalizarlo. Entonces, yo cuando estoy asesorando empresas familiares, veo en qué etapa del proceso de la relación familiar y el desarrollo de la empresa se encuentra, para ver si es el momento no de incorporar terceros o es el momento de profesionalizar internamente y comenzar a trabajar hasta que encuentres eso. Creo que el gerente general no familiar es una excelente alternativa, pero cuando la empresa ya tiene un mínimo de tamaño, ya tiene un mínimo de estructura, tiene algunas gerencias ya establecidas, porque si no, normalmente eso no funciona. Y la otra cosa que hay que tener mucho cuidado y mucho acompañamiento es que el primer gerente general no familiar en una empresa familiar tiene pocas probabilidades de éxito. Porque probablemente alguno de los familiares no va a estar de acuerdo y va a buscar el momento de equivocarse para decir yo te dije, no ves, etc. Sí, sí. Y entonces, si a ese nuevo gerente general no le haces un acompañamiento, un coaching, etc., entonces es probable que ese primer gerente general no dure dentro de la organización. Y eso lleva pues a hacer procesos de selección de personas que puedan entender la cultura, que tengan la empatía necesaria, que estén dispuestos a remangarse para hacer cosas básicas, y por lo tanto normalmente es preferible alguien que ya haya vivido la experiencia de empresa familiar, alguien que venga de una empresa no familiar, claro, con una serie de posibilidades mucho mayores que la empresa familiar. Y eso implica lo que tú comentabas de que este gerente general que venga preparado entra a la empresa cuando ésta esté ordenada, tenga una estructura con orden, digamos. Que tenga un mínimo de ordenamiento, sí, va a terminar de ordenarla, pero si no hay nada y se encuentra nada, va a ser muy difícil, porque va a tener mucha guerra de los otros.
En cambio, cuando ya deja de ser un poquito familiar el concepto que ya tiene pues una estructura, tiene procedimientos, tiene procesos, tiene controles, de repente algunas certificaciones, ya se comienza a hacer mucho más fácil la incorporación de un tercero, ¿de acuerdo? Y ese gerente general lo que tiene que saber es que hay una frase que es clave en las empresas familiares, que es gestionar en escasez. ¿Ok? En empresas familiares se gestiona en escasez. Quien viene de las grandes empresas, no, hagamos estudio de mercado, traigamos un subgerente, traigamos un gerente, contratemos asesores a McKinsey, a no sé qué. Y no es la realidad de las empresas familiares. Y a pesar que pudieran hacerlo económicamente, culturalmente no están preparados para eso. Entonces tienes que llevarlo otra vez, empieza a llevarlo despacio, haciendo cambios poco a poco, hasta que cada vez estás dispuestos a invertir un poco más. Pero el gerente general tiene que entender que va a estar en una organización donde tiene que gestionar con escasez. Sí, justo me comentabas, en ese sentido creo que llevamos un poco a la idea de que el perfil de un gerente general para una empresa familiar es un perfil específico, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Qué requisitos debería tener? Yo creo que primero yo creo que es de ambas partes. Primero es conocer a la familia, qué busca la familia. Segundo, si es el momento o no de traer un gerente general. Y en mi experiencia y en estos asesoramientos que hago, hay casos que le digo, mira, todavía no traigas a un gerente general. ¿Cómo te das cuenta de eso, perdón, Pablo? ¿Perdón? ¿Cómo te das cuenta de eso cuando interactúas con una empresa familiar? Mira, quizá después de asesorado alrededor de 100 empresas familiares y 35 años haciéndolo, un error por cada empresa. Casi. Entonces ya tengo la sensibilidad de conversar con los accionistas familiares con cierta facilidad de entender, no, porque siento que hay diferencias entre ellos, siento que no están convencidos, siento que la organización no tiene un mínimo de estructura, siento que la información todavía no es confiable. Hay una serie de síntomas que dicen, mira, primero ordenemos un poquito y después vayamos. Igual ocurre cuando me dicen, oye, quiero formar un directorio. La pregunta es, ¿estás preparado o no para tener directores independientes? Y en muchos casos no estás preparado. Ya lo que ahora estoy haciendo con bastante frecuencia es preparar y desarrollar directores de empresas familiares antes de traer directores externos. Que es algo muy similar a preparar un gerente general para una empresa familiar. Sí, la misma línea de que cuando vengan sientan, oye, hay una organización, mira, la información está bien presentada, siempre se puede hacer mejoras, siempre va a haber cosas, pero que hay una formalidad y entonces hacemos primero con la familia pues 6, 7 sesiones, no, un momentito, esto no, esto sí, etcétera, temas también de actas de reuniones, de agendas, de respetar los temas que se tocan, estar expuestos si hay aprobaciones, que después no digan no, ya no lo apruebo, y cuando eso ocurre, pues tienes dos posibilidades, o formas un consejo consultivo, que es el paso previo a un directorio, o te vas directamente a un directorio. Un consejo consultivo, a diferencia de un directorio, es que no es legalmente establecido. Segundo, que normalmente es trimestral. Es una reunión trimestral de mediodía, yo sí recomiendo que sea no 2 horas, sino mediodía, para evaluar lo que ha ocurrido en ese trimestre y ver las siguientes acciones de los próximos meses y volverse a reunir en 3 meses. Eso permite de ambas partes, de la familia y de estos miembros de consejo independientes, ver si es que hay química, si no hay química, si nos entendemos, y luego de haberlo vivido durante un año, decir, ¿sabes qué? Estoy contento con los dos que tengo, uno sí, el otro no, vayamos a formar el directorio. Es como un paso intermedio. Si no, es como pasar pues, de un carro muy chiquito, de un Tico a un Mercedes. A veces es bueno pasar por un carro intermedio que te permite ir preparando. Y ahí el asesor ayuda a ese proceso. Un cambio de transformación cultural puede tomar entre 1 y 3 años en una empresa familiar. Entonces, por eso decía, ¿es el momento o no es el momento de hacer esa transformación? Sí, y por lo que te escucho, me da la impresión de que te das rápido cuenta, ¿no? De la situación, conversando, haciendo un checklist mental rápido, o 3 preguntas ya te das una idea si está en el estadio adecuado. Lo que normalmente hago es un pequeño taller con los accionistas que están en la gestión o dirección de la empresa durante 3 horas, y con eso ya tengo una buena fotografía de como punto de partida, de qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan, y cuál es el momento de hacer qué y en qué etapas habría que hacerlo. Y en la mayoría de los casos, digamos, ¿cuál es el número que tienes? La mayor parte está preparado, están todos verdes, muy lejos de dar el paso. Lo que pasa es que todos tienen la buena intención,
Sí. Pero cuando le explicas lo que significa profesionalización o un tema de corporativización, se asustan porque claramente van a perder poder. Y a nadie le gusta perder poder. No, tú ya no puedes decidir, ahora tienes un grupo que va a decidir. No, ya no puedes hacer esto, hacer lo otro. Y entonces ahí es donde yo te digo la otra de la olla de barro, que hay marchas y contramarchas, sí, pero esto no, pero esto después, y esto me gustaría. Y poco a poco lo vas logrando en el Y eso tiempo, implica ¿no? un proceso de acompañamiento con alguien como tú, con esa experiencia de llevar a cabo esa madurez para que estén preparados. Mira, yo creo que es importante, y ahí hay gente muy buena en el mercado, que es un acompañamiento personal, en el sentido que así es un poco su confesor. Ok, Entonces, no se trata de enviar una estructura que te mando a mi gerente, a mi senior, a mi socio. claro. No, es tú quien tienes que tener directamente contacto con todos los familiares de la empresa. Hay mucho recelo, y si yo hablo con uno y mando a otra persona que hable con el otro, te dice, oye, no, pero es que, ¿por qué mandaste al otro? No tiene nada que ver, pero ahí es. Entonces, sí implica mucha dedicación del asesor a la familia, y por lo tanto no es posible hacer muchas asesorías simultáneas por el tiempo que te insume, por el acompañamiento Sí, que sientes que sí, necesita, y tienes que dárselo, y se lo damos con muchísimo agrado. sí. Pero es eso, ¿no? Hay entonces un tema de agarrar confianza, de entender las relaciones, ponerse duro cuando hay que ponerse duro, y ver cómo va evolucionando, ver que se van logrando cosas importantes, y poco a poco vas avanzando poniendo hitos, hasta que un momento dice, ok, ¿sabes qué? El asesor no es permanente, te acompaña, ya estás preparado, ya estás listo, y en fin, tomaremos un café cada 3 meses para conversar, pero te ayudo en todo ese proceso de transformación de la cultura familiar sin perderla a una cultura más corporativa. Dime si me equivoco, si en el camino, cuando una empresa familiar no termina de darse cuenta de lo que necesita o del cambio que tiene que hacer para darle sostenibilidad a eso que emprendieron hace muchos años con tanto esfuerzo, este, tienen dos caminos simplemente. O se conducen hacia la profesionalización y todo lo que estamos conversando, o dejan que la empresa va a ir muriendo. Mira, tú sabes que yo creo que sí en la mayoría de los casos, pero conozco empresas que se han mantenido 100% familiares, grandes, niveles de facturación por encima de los 50, 60 millones de dólares, donde no tienen director independiente, donde el gerente general de la familia, donde prácticamente no tienen terceros, y les funciona bien. Creo que en algún momento del tiempo eso va a ser un problema, porque claro, la primera generación ya Claro, comienza a claro. desaparecer, queda la segunda, y la segunda creo que es más consciente de esa necesidad de profesionalización. Entonces, mientras esté la primera, es más difícil. Cuando hay transición, o ya está la segunda o la tercera, es más fácil porque están abiertos. Probablemente tienen una formación profesional con maestría, etcétera, más profesional, y entienden mejor la participación de terceros y el proceso de crecimiento acompañado de asesores, ¿no? Claro. Y hablando un poco de la cultura, si bien es cierto, muchas empresas familiares, la gran mayoría quizás no tienen una cultura formal implementada, hay una cultura, ¿no? Que viven día a día, de la manera como la vivan. ¿Qué tan importante es eso cuando alguien quiere llevar a cabo este proceso de Es profesionalización? fundamental. Y esa cultura yo lo llamo el legado del fundador. Y ese legado del fundador es bueno escribirlo. Como dicen, el lápiz articula el pensamiento. Me lo comentan y creo tenerlo claro, pero cuando comienzo a escribir no sé por qué el lápiz no corre, ¿no? No tenía tan claro como yo quería. Y creo que es fundamental que la sucesión, los restos de miembros de la familia, como terceros, puedan continuar aquella que fue la ilusión, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio del fundador en cuanto a valores, principios, ideales de cómo trabajar, cómo desarrollar, y que eso no se pierda de generación en generación, ¿no? Claro, Si bien no hay una definición de lo que es una empresa familiar, no existe una definición mundialmente aceptada. En la Real Academia Española no hay una definición. Sí, uno de los principios fundamentales es que hay el interés de que la empresa vaya de generación en generación. Y eso es un poco la transmisión de ese legado a los siguientes miembros. claro. Si tuvieras que darle un consejo a la audiencia que nos sigue, empresas muy pequeñitas que ven con mucho entusiasmo este tipo de contenido, ¿cuál sería un tip, consejo rápido para que vayan tomando en cuenta este tema de la cultura? ¿Cómo implementarla? ¿Qué deberían hacer? Creo que un tema fundamental es sentarse
y poner en blanco y negro, de manera simple, las reglas de juego básicas entre los miembros de la familia. Qué roles cumple cada uno, qué tipo de decisiones pueden tomar, qué pasa con la incorporación de hijos o esposas o primos o hijos políticos en la empresa. Es lo que más adelante se llama pues, un protocolo familiar. Pero inicialmente el poner por escrito las reglas de juego de la convivencia familiar en la empresa es tremendamente importante como punto de partida. En segundo parte, Cosas no negociables, digamos, ¿no? cosas que no deberían ser negociables, Claro. igual, no es un tema legal, es un tema de palabra, de compromiso, honor, pero por lo menos cuando sale el tema, oye, acuérdate que conversamos, acuérdate que dijimos esto, hay que cumplir. Segundo, el famoso tema del manejo financiero, la prudencia financiera. Y los primeros años hay que reinvertir, si no es el 100, el 90%, para poder seguir invirtiendo, desarrollando y creciendo y mejorando, etc. Entonces, la familia tiene que entender, porque a veces se emocionan los otros miembros, o sea, la esposa que maneja el negocio, el esposo se emociona, o los hijos, sobrinos que comienzan a ver las cosas y ya quieren comenzar a distribuir eso, cosa que es tremendamente riesgoso, peligroso, y en la práctica eso funciona muy mal. Entonces hay que explicar a toda la familia de que la importancia que tiene es reinvertir los primeros años en el propio negocio. Ya más adelante podrán gozar de todos los beneficios, pero al principio prudencia financiera es fundamental. Sí. Y tercero, claridad sobre el negocio, y me refiero a qué producto, a qué segmento, a qué precio, quién es la competencia, un mínimo de investigación de tener clara esa oportunidad de que con ese producto, con ese servicio, voy a poder tener éxito. Peter Drucker, uno de los padres de la administración, hace 50 años hizo quizá una de las preguntas más importantes que hoy sigue siendo válida. ¿Por qué te voy a comprar a ti habiendo 10 alternativas? Es lo que se llama estrategia finalmente, Claro. o modelo de negocios. Entonces, un tema simple, pero sí hay que tener claridad de tener a quién me dirijo, con qué producto, a qué precio, que los costos estén bien hechos, sabiendo quién es la competencia, cómo me diferencio, para poder tener un tamaño de mercado mínimo, para poder tener oportunidad. Claro. Un mínimo plan es fundamental. Entonces, los tres temas, la relación familiar, la prudencia financiera y el objetivo del negocio, ¿no? Pablo, algo que no comentas de repente en tu libro, yo me imagino que 100 casos o 100 preguntas y respuestas son una parte de lo que tú conoces. En julio espero lanzar mi segundo libro. ¿Cuántas serán? Van a ser otras 100 preguntas y respuestas. Segunda parte. Te adelanto el título, va a ser 100 preguntas y respuestas de cómo liderar una empresa familiar. Ah, ¿De interesante. acuerdo? Entonces es un complemento a esto que es más una cosa ya más, digamos, paraguas de definiciones, Sí. y el otro trato de dar más herramientas que faciliten a gestionar efectivamente una empresa familiar, y eso lo llamo liderar una empresa familiar. Entonces estoy en eso, no sé, julio, agosto, y espero estar sacando igual bajo el concepto de 100 preguntas y respuestas, que es una cosa ágil, preguntas cortas, respuestas cortas, que se lee con mucha facilidad, pero que te deja cada una de las preguntas temas de reflexión interesantes para evaluar, ¿no? Estaremos atentos. Y te comentaba también de que tenemos buena parte de la audiencia que nos ve de otros países, Chile, Colombia, México. ¿La realidad es similar? Sí, hay ciertas características de formalidad e informalidad, de temas de facilitar los procesos de creación de empresas, Claro, entre unos países y otros, algunos cambios en algunas legislaciones. He tenido la oportunidad de presentar el libro en Ecuador, espero pronto en Colombia, y en Chile estamos en conversaciones. Pero sí, las realidades familiares, yo digo, este libro es perfectamente aplicable para cualquier empresa familiar independiente del país que tú estés. Como te digo, puede tener ciertos comportamientos culturales algo distintos, claro. pero el tema de temor, el tema de incorporar terceros a la empresa, el temor de profesionalización, es exactamente igual en los distintos países. Hemos tenido oportunidad de visitar empresarios y empresas en otros países y vemos que la problemática son similares, ¿no? El tema del ego también es algo que limita un poco este proceso, ¿no? Ellos se sienten de que... Autosuficientes, ¿no? Y no sé si es ego, sino autosuficiente, de que yo sé, nadie me puede explicar, nadie sabe como yo quiero decidir, yo quiero hacer, yo invierto, entonces yo me tengo que equivocar porque es mi plata. Pero yo creo que en la segunda y tercera generación, eso sí, hay un cambio importante.
Y pues un tema fundamental de la empresa familiar es el proceso de sucesión, de quién va a ser el sucesor de la empresa familiar. Y hay dos posibilidades en extremos, algún miembro de la familia o independiente. Porque puede ser que no haya ningún miembro de la familia que continúe el negocio o le interese o lo que quiera y necesita traer un tercero. Y ahí viene el gran dilema, ¿continúo la empresa familiar con un tercero o la vendo? Y si es un seguimiento familiar, ¿quién de los miembros de la familia es el que está más preparado para poder seguir la continuidad de la empresa? En algunos casos, por temas culturales, el hermano mayor, el otro el más preparado, el otro el que tenga más conocimiento del negocio, el que se relacione mejor con terceros. Hay una serie de factores que puede cambiar de quién es el sucesor, ¿no? Y segundo, que pasar a la segunda generación es más complejo, porque la primera las decisiones son verticales. Hay uno que decide y hace. Sí, se acabó. En la segunda y tercera generación ya tengo pares, pues son los hijos sobrinos que tienen la misma participación que yo accionarial. Y tengo que conciliar más los intereses porque ya no puedo decidir, ya entre todos tenemos que... Entonces, esa persona que asuma la sucesión tiene que tener una posibilidad y una facilidad de relacionamiento, de objetividad, de involucrar a los demás familiares que son igualmente accionistas que él, cosa que la primera generación no ocurre. Claro. En general, si se trata de que hay que cubrir la posición de gerente general, ¿tú qué opinas sobre si debería ser alguien de dentro de la empresa, familiar, socio, accionista, o un colaborador que tiene tiempo, que ha crecido y lo demás, o buscar fuera? ¿Cuál es tu panorama? Mira, yo creo que es muy difícil generalizar, depende de la etapa que se encuentra la empresa. ¿De acuerdo? En la medida que la empresa yo creo que ha crecido y tiene un tamaño más o menos importante, yo sí creo que traer un tercero ayuda. Ahora, pues un tercero con experiencia. Puede ser un tercero con experiencia. Pues un tercero que esté en la propia organización también, Claro. ¿de acuerdo? Pero es un tercero. Claro. Y la idea es que la familia poco a poco, en el tiempo, después de 5 años, 7 años, pase al puesto de directorios y no esté ocupando ningún puesto gerencial. Esa es un poco la tendencia, cosa que no siempre ocurre. Y ese gerente general, sea alguien que ha ascendido dentro de la organización o que se trae por terceros, vía contactos o vía headhunters, es una buena alternativa para permitir una continuidad. Yo creo que el tercero ayuda mucho para crecer, para desarrollar, ¿de acuerdo? Para que le meta cabeza el 100% en el negocio. A veces los familiares se distraen por otras actividades, otros negocios que tienen, o no le dedican, o cierto confort. En cambio, el independiente se remanga, se mete por sacar adelante. Además, probablemente su sueldo tenga un fijo y un variable en función de resultados. Y también es una variable importante como para esforzarse y lograr lo que uno quiere lograr. Claro. Y hay un punto que tú tratas en el libro sobre cómo retener un gerente general, ¿no? Que me imagino que está relacionado cuando ya tenemos a alguien, independientemente de fuera o de dentro, y que está dando resultados, y hay que ver que no se nos vaya, porque puede suceder que se vea tentado por otra oferta. Dentro de eso, ¿cuáles son las recomendaciones? Y si de repente una opción es darle parte de las acciones. Bien, en el corto plazo es un tema de bonos por resultados. Yo siempre sugiero que al gerente general no familiar en la empresa familiar se le da una especie de acuerdo a 3 años y con un bono progresivo que el tercer año es un bono muy atractivo. Okay. Eso trae el beneficio de que el gerente general no esté un año y me voy, sino con esa mira de que en 3 años, además por desarrollo profesional, por lo que quiero hacer y porque hay un incentivo económico, sea un plan a 3 años. Yo creo que eso es tremendamente importante. A los 3 años puede ocurrir varias cosas. Uno es que, mira, ya se logró y requiere un gerente general con otro perfil, y de repente se cambia. Exacto. O queremos que este gerente general sea un poco el sucesor de la familia, con lo cual lo más probable es que sea un stock options, como se llama, una opción de acciones en el tiempo, lo cual podría permitir ya una permanencia de ese gerente general en la organización. Pero al menos 3 años es como de conocernos, verlos, que efectivamente hay resultados, que hay una buena relación con la familia, que haya podido formar un directorio. Y a los 3 años decir, ok, ya pasamos la etapa 1, ahora vamos a empezar una nueva curva. ¿Cómo empezamos esa nueva curva? Y ahí pueden haber cambios en todo sentido, ¿no? De responsabilidad, de gestión, de propiedad, etc. Si tuviera que buscar un gerente general para una empresa familiar, ¿en qué te fijarías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cuál sería lo básico del perfil que te gustaría? Mira, yo cada vez, no sé si, a ver, voy a ser un poquito agresivo,
creo un poquito menos en los CVs y más en las conversaciones con las Totalmente de empresas. acuerdo, ¿ah? Yo siempre digo que ya yo no veo CV. Yo creo que el CV puede ser el 30, puede ser el mínimo, el desde, para poder entrevistarlo. Creo que es el punto de partida, será el 20%, 25%. Yo me acuerdo que mi jefe, la primera vez que me contrató, me llevó a almorzar a un restaurante y era un tema pues de cómo me relacionaba y era un restaurante donde iba pues muchos empresarios, ejecutivos, a quien conocía, cómo saludaba, cómo me comportaba. Ah, En fin, una interesante. serie de otros factores que me parecen interesantes. Pero qué innovador, ¿no? No fue la única entrevista, pero sí fue una entrevista que él después me dijo con el tiempo, que fue una entrevista casi decisoria para él. Hay diferentes modalidades, hay diferentes formas de cómo evaluar ese gerente general, ¿no? Pero para mí hay dos temas fundamentales. Primero, su visión de futuro, de qué es lo que quiere hacer y si está dispuesto a remangarse en una empresa familiar, donde va a tener que hacer de todo y hacer un poquito de escuelita y ordenar, o está en la etapa, no, yo quiero gerente, yo quiero toda estructura, yo voy a, no sé, a hacer pues una empresa regional, multinacional. Son dos etapas distintas. Y esa primera, de ese gerente general que realmente tiene una experiencia, una capacidad, que está dispuesto todavía a remangarse, una persona relativamente joven. Y el segundo aspecto fundamental es que pase un mínimo de empatía con la familia. Y yo diría que un poquito el tercero, que es el más difícil, que es un poco ese seniority que se llama, es cómo saber presionar a los familiares en el momento que hay que presionar. Tener Y no dejarse pues manipular a veces, claro. consciente o inconsciente por un familiar, Claro. con lo cual ya ese gerente general ha perdido esa autonomía, esa autoridad, porque es un sí señor y eso no funciona. Entonces, esos tres aspectos me parecen importantes. Y por otro lado, que hay un ofrecimiento razonablemente atractivo en el mediano plazo a este gerente general que le diga, ok, estoy dispuesto a quedarme en esta empresa, ¿no? Claro. Y en conocimiento, habilidades blandas, ¿qué es lo que más crees que debe tener? Saber de ventas, negociación. Yo creo que hay tres factores fundamentales. El primero es, la persona la contratan para hacer que la empresa valga más. Y para mí, a ver, voy a ser frío en este tema, pero el indicador más importante es cuánto vale la empresa hoy y a los 3 años cuánto vale la empresa. Creo que es la mejor forma de medir si realmente crea valor o no crea valor. Así es. Eso, evidentemente, dentro de un ambiente de trabajo grato, con un buen trabajo en equipo, formando a las personas personal y profesionalmente. No, por eso no duda, eso es corto plazo. Pero digamos, pero por otro lado, si no hay resultados, por más querernos, eso tampoco va a funcionar. Entonces, por un lado, resultados, y segundo, a través de un medio en el cual la organización crece como organización, profesionalmente. Un trabajo muy profesional, una buena comunicación, un buen análisis, un buen trabajo en equipo, un liderazgo, una confianza de poder las cosas que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo, pero no hay empresas sin resultados, y hay que ser realista. Entonces, yo creo que la mejor forma de evaluar, desde el punto de vista absolutamente frío, es cuánto vale la empresa hoy, y a los 3 años o 4 años, cuánto vale la empresa. ¿Hemos creado valor o no hemos creado valor? Así es. La forma es todas esas habilidades blandas de lograr que eso se desarrolle en un ambiente agradable y, por supuesto, con un modelo que implica un resultado a mediano o largo plazo. Clarísimo. Pablo, ya para ir entrando a la última etapa de esta charla tan amena, que me gustaría extenderla, pero no quiero abusar de tu tiempo, ¿alguna anécdota media cómica, rara, que nos puedas comentar en tu relación con empresas familiares, claramente con confidencialidad, algo que te llamó la atención? Uy, esto es de locos, ¿no? Mira, lo que ocurre con cierta frecuencia, y no es que me sienta pitonizo, es que a veces en las empresas donde decido no entrar a asesorar o que decido no continuar con ellos, le digo, mira, es que va a ocurrir A, B, C, D, y ustedes no, y con todo derecho creen que no es la mejor forma, entonces creo que es mejor que yo dé un paso al costado. Y después te llama y te dice, Pablo, ocurrió A, B, C, D. Entonces, les cuesta, y eso yo lo entiendo muchas veces, el poder comprender. Es duro para una familia que durante 30 años ha trabajado de una manera, con una independencia absoluta, decirles, mira, sabes que ya no, ese modelo no va, y ahora tienes que compartir, y un directorio, y un gerente general independiente, y ya no puedes decidir como quieras, ya no tienes firma sola, hay que cambiar los estatutos, las firmas, y eso es un cambio muy grande que hay que saberlo manejar. Entonces, al principio pues ocurre eso, ¿no? El temor de qué va a pasar. Y la otra cosa pues que es bien interesante, cuando tú crees que la familia pues se ama, se adora y dice la relación es espectacular,
y cuando hablas individualmente con cada uno de ellos te das cuenta que hay un montón de diferencias, Sí. que no las quieren soltar por respeto con sus hermanos, porque es mayor, por lo que sea, y entonces poco a poco vas lográndolo, ¿no? Casos muy simpáticos de gente que me ha agradecido mucho por los aportes que ven en el libro, comentarios, y yo creo que lo que queremos todos los que estamos relacionados es poder ayudar a fortalecer a estos empresarios formales, como digo, insisto, formales, que cumplen con sus obligaciones con el personal, con el Estado, con todos, el poder ayudarlos a crecer sostenidamente en familia hacia un desarrollo importante, ¿no? Yo creo que va por ahí. No quiero darte ejemplos más concretos porque, en fin, pero es muy chiquito y se puede relacionar con Sí, empresas. sí. Pero en general mi experiencia ha sido muy grata, ha sido muy positiva, he tenido muy buenas experiencias y creo que después de haber pasado por alrededor de 100 empresas, como que he vivido, no digo todas las situaciones, pero muchas de las situaciones y por lo tanto creo entender y saber en qué etapa se encuentra la empresa, que es bien importante de hacer qué. Así es. Y a veces se presiona por hacerlo, no, este no es el momento, vayamos despacio, avancemos esto. Ok. Tengamos pequeños hitos y en la medida que nos vamos sintiendo cómodos y vamos entendiéndolo, vamos haciendo pasos un poquito más rápidos. Querer transformar en un periodo de 3 o 6 meses es imposible. Sí. Acelerarlo, ¿no? Acelerar esos procesos es imposible. Pero por otro lado, sí tienes que avanzar. Saber que va a haber marchas y contramarchas y decisiones. Y bueno, ese es el rol de facilitar, no perder independencia con los familiares de la empresa, de manera objetiva con todos, y no lograr, no dejarse tampoco a veces llevar por las presiones de los familiares para no hacer cosas. Uno tiene que ser muy responsable de que si crees que es lo mejor, proponlo. Y si creen que ellos no están dispuestos a hacerlo, retírate. Es decir, que creo que esa relación de confianza y de Sí. saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer es importante tenerla, ¿no? Sí, totalmente de Creo que va acuerdo. por ahí. Creo que el gran cambio también que está viniendo es la búsqueda de nuevos profesionales, búsqueda de gerentes generales y directores independientes. Creo que es una ola que se viene en las empresas familiares y creo que es algo que va a haber que buscar un modelo que se adecue más a la realidad desde el punto de vista de los fees, de lo que se cobra por la búsqueda de Claro, talentos, claro. de cómo entender si el talento tiene más o menos oportunidad de durar y de relacionarse con la empresa, más allá de las capacidades y competencias que puede tener. Ese tema, decíamos antes, un poquito de empatía, de capacidad de remangarse, hacerla. Creo que hay que investigar más el tema y buscar cada vez perfiles más ad hoc a estas empresas. Totalmente de acuerdo. Y ya para ir cerrando, te queremos pedir que le dejes un consejo, un tip al gerente general que nos está viendo, que es debutante, primerizo, dueño de su propia empresa. ¿Qué consejo contundente le podrías dar, Pablo? Yo diría 3 cosas básicas e importantes. Primero, tener la mejor relación con la familia posible, entendiendo que los intereses pueden ser distintos y buscando la comunicación permanente. Es decir, las empresas familiares muchas veces se avanzan con la palabra confianza. La confianza no es suficiente, es necesaria pero no suficiente. Confianza más información oportuna, más comunicación. Pues a ese gerente general yo le digo, presenta la información. Correcto. No le digas, no es que confíe en mí, créeme. No. Sí. Yo voy a confiar en ti, pero explícamelo, por qué lo vas a hacer, dime qué consecuencias puede tener, enséñame cómo están las finanzas, enséñame con qué cliente estamos trabajando, comparte ese conocimiento que tú tienes con el resto de accionistas. Me parece un tema fundamental. Confianza, más información oportuna, más comunicación. Esas comunicaciones a veces pueden ser un poquito dolorosas en el sentido que puede sacar algunas chispas, pero es importante exponerlas y buscar una buena solución. En segundo lado, creo que el gerente general familiar tiene que dar resultados. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que demostrar ese esfuerzo, ese conocimiento, relacionarse con buena gente, y si no lo tiene, invertir en uno por lo menos, que es un buen segundo, que lo ayude en la parte más operacional y él quizá dedicarse más a la parte comercial o de planta o lo que sea su expertise. Creo que es fundamental. Y el tercero, el pensar que esa pequeña empresa familiar
va a tener que transformar su cultura a un tema para poder crecer con más participación de terceros. Y eso no es la noche a la mañana, pero ir comentándolo, ir haciéndolo. Ese gerente general familiar dirá, oye, voy a estar 2 años más. Y yo espero que a los 2 años tengamos la suficiente estructura para nosotros pasar al directorio y poder tener... Entonces, planificarlo y decirlo, yo no tengo el interés de permanecer acá. Yo quiero llevar un siguiente nivel y ahí evaluaremos cuál es la mejor decisión. Continuar, hoy es el momento de sacar una nueva curva de, como digo, corporativizar un poquito más la empresa. Así es. Va por ahí. Muy bien, muy interesante. Esperamos que esta información les haya podido interesar. Y si es así, los invitamos a que compartan el video, nos den un like y nos vean en el siguiente video. Pablo, ha sido un gusto. Encantado. Muy agradecido de estar contigo el día de hoy. Cuando quieras. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Igualmente. Gracias. Y aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres gerente general, un PDF con 50 casos reales de recursos humanos. En la descripción está el link para que puedas descargarlo totalmente gratis. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video. Chao.